En el nombre de Jesús, que hagas descender tu gracia, un espíritu de enseñanza, un espíritu de sabiduría para poder compartir tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que a través de esa unción, a través de esa autoridad también, Señor, con la cual me paro en este lugar, no por mi propia prudencia, sino que bajo una delegación, Señor, en el nombre de Jesús, pueda ser ministrado, equipado y edificado tu pueblo, Señor. Usa mi vida como una trompeta, como una bocina, Señor, que traslade el mensaje preciso que ciertamente trae salvación, restauración y preparación para el tiempo que nos ha tocado vivir. Gracias, Padre. En el poderoso nombre de Jesús oramos y decimos amén. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Solo déjeme ver acá. Ok. Y déjeme conectar este aparatito, porque yo tengo que conectar esto allá y aquí dice, pero es un descontrol esto. Bueno, mientras me conecta esto, que el Señor le bendiga a mi amado hermano. Para mí es un privilegio, es una bendición poder compartirle la palabra del Señor. Y también es una gran responsabilidad, ya que no podemos pararnos acá según nuestros pensamientos, sino que según la guianza del Espíritu Santo. Ahí estamos. Fíjense que estaba un día de estos leyendo la palabra del Señor y escuchaba a mi pastor algunas cosas que él ha estado predicando. Yo sé que usted lo ha escuchado, y una de las columnas vertebrales de la enseñanza y de la predicación que se nos ha dado en estos tiempos o ahorita en los últimos días es que necesitamos ser preparados, necesitamos estar preparados para el pronto encuentro con el Señor. Si usted recuerda, me llamaba la atención bastantes cosas. Primero escuchaba a la hermana que ministraba las ofrendas y hablaba de Mateo 24:12, si no mal recuerdo, cuando habla acerca de que el aumento de la maldad iba a traer un enfriamiento. Pero también me ponía a escuchar la alabanza que el hermano ministraba ahorita antes de darme el tiempo, y me ponía a imaginar, esa alabanza a mí me gusta mucho. Yo me pongo a imaginar cómo va a ser el encuentro con el Señor. Y dice, y junto a ángeles yo cantaré, y se va, y ante su trono yo me postraré. Pero hay una expresión bien linda que utiliza el salmista que hacía la alabanza, porque dice, vuelvo a mi hogar. Y yo creo que esa debe ser nuestra expectativa. Yo creo que ese debe ser el anhelo de nuestro corazón, que es volver a la casa del Padre y entender que la venida del Señor está muy pronta. Antes yo miro aquí a unos hermanitos que vienen con hermana Gloria, que el Señor les bendiga. Qué bendición tenerlos en la iglesia. Yo creo que ya les dieron la bienvenida, pero déjenme darla también, y también a la mamá de Telmita y Jenny. El Señor le bendiga, hermanita. Qué bendición tenerla en la casa del Señor. Y de ahí alguien por primeras, creo que no. Ok, bueno, vamos a entrar a la palabra. Quiero que me acompañen a ver, bueno, le quiero hablar de este tema. Le decía que me ponía a estudiar un poco acerca de algunos pensamientos en la palabra, y creo que es necesario poder hablar acerca del tiempo y específicamente de un personaje. Pero ¿por qué? No porque ese personaje sea importante. A nosotros, la verdad, que como iglesia ni nos quita ni nos pone, solo nos anuncia una preparación. Porque si fuera importante para nosotros, significaría que íbamos a estar en medio de la tribulación. Pero es solo usado en la Biblia como una figura para señalar la proximidad de la venida del Señor. Entonces, cuando hablamos del cuerno pequeño,
es una expresión que usa la Biblia. Perdón, solo antes le voy a explicar por qué le ponía esa imagen. Primero porque tiene mucho que ver, pero fíjese que yo cuando estaba estudiando me daba cuenta que este piramidón que tiene hasta arriba, que usted no, ese solo sale, lo que uso aquí solo sale o no está transmitiendo. No, ¿qué necesito apachar entonces? ¿O tengo que volver a transmitir o qué? Perdón, hermano, solo que es un descontrol que tengo que usar un aparato para acá y otro para allá, pero no sé cómo está el asunto. ¿Qué tengo que apachar? Ahí está. Permitir, aceptar. Ya le di, iniciar transmisión, comenzar transmisión. Ahí está. ¿O todavía no? Pues aquí, aquí está. ¿Ya? Ok, estos hermanos, ahí estamos. Ahora sí ya, bueno, de todas formas, ¿de qué sirve que yo trate aquí? Porque solo los que están viendo allá van a ver, y bueno, mejor le explico aquí y así todos miran al mismo tiempo. Pero lo que me llama la atención es que ese piramidón es la puntita de la pirámide. Pero esa tiene, cuando yo me ponía a ver, esa tiene planta hasta de un cuerno pequeño. Por la forma y por el tamaño. Bueno, esas figuras son bien impresionantes porque recuerde que a partir de Génesis capítulo 11, cuando un hombre llamado, bueno, ni siquiera era un hombre porque era un ser híbrido, llamado Nimrod, vino y se le ocurrió la brillante idea de construir una torre. A partir de ahí usted mira que todas las civilizaciones importantes que han pisado la tierra han tenido torres, han construido pirámides como para establecer puntos de contacto entre las cosas del cielo y la tierra. No precisamente cosas de bendición, sino que de maldición y de destrucción. Pero ¿sabe qué es lo más impresionante? Que el Señor dejó bien establecido en la palabra que para nosotros los hijos de Dios, según la figura de Génesis, los puntos de contacto iban a ser las iglesias. Por eso era que construyeron en Betel, que significa casa de Dios. Ahí fue donde hubo una revelación, donde Jacob vio hacia el cielo. Y usted sabe que Jacob es Israel, es decir, el pacto con Israel. Y nosotros somos el Israel espiritual. Dice que tuvo una visitación donde miraba una escalera que subía al cielo. Y que también estaba aquí en la tierra. Y que habían seres, habían ángeles que subían y bajaban. Es decir, una visitación del cielo en la tierra. Y eso es la bendición de Dios. Entonces quiere decir que nuestros puntos de contacto, donde hay una dimensión gloriosa, son las iglesias. Por eso es que es bien importante lo que dice Hebreos 10:25, cuando dice: mire que nadie deje de congregarse, como muchos ya tienen por costumbre. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Por eso déjeme decirle, el congregarse, mis amados hermanos, es de vital importancia. El congregarse para nosotros en este tiempo es una preparación. Ok, me estoy deteniendo mucho, después anhelo el tiempo. Miren lo que dice acá, voy a usar estos versos, pero la verdad, más adelante le voy a explicar dónde fue la esencia del por qué quise hablarle de este tema. Pero dice Daniel 7:8: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos. Y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y he aquí, este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre. Por eso me llamaba la atención la imagen anterior, porque en el piramidón le ponen ojos como ojos de hombre, y tiene planta de un cuerno pequeño que se establece para, porque usted sabe que siempre esta imagen del piramidón ha servido para, si usted ha visto un dólar, de hecho abajo de ese piramidón dice un nuevo orden mundial, dice en la moneda del dólar. Entonces como que lo han usado como un símbolo para traer un nuevo orden mundial a la tierra. Mire qué interesante eso. Pero bueno,
Y dice que ese cuerno pequeño tenía ojos como de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Mire qué interesante esto. Ok, yo le escribí aquí algunas cosas. Ese cuerno representa a un hombre. De hecho, es una de las formas de llamarle al anticristo. Al cuerno pequeño es el anticristo o la bestia, el inicuo, Satanás hecho carne. Cualquiera de todos sus nombres es el mismo, que es poco mencionado por los profetas que precedieron a Daniel, pero el Señor Jesús y el apóstol Pablo se refirieron a él en una perspectiva futura. Es decir, los profetas antiguos lo miraban, tenían pocas sombras acerca de esto, pero el Señor Jesucristo, cuando vino, trazó un señalamiento para exponer quién era este personaje. Y también el apóstol Pablo, que usted sabe que es el perito arquitecto de la iglesia, nos dejó bien explícito bajo la revelación del Espíritu Santo quién era este personaje. Pero mire, ¿dónde habla esto? Por ejemplo, el Señor Jesucristo en Mateo 24:5. Voy rápido porque me quiero detener, ya le dije en un puntito donde salía la inquietud de poder estudiar esto. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ahí lo está diciendo en griego: yo soy el Cristo. En hebreo sería: yo soy el Mesías. Y en español sería: yo soy el ungido. Y dirá: y engañarán a muchos. Está hablando de la manifestación del anticristo. Pablo lo muestra en este verso. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. No se dejen engañar, porque ese día, ¿qué día? Ya lo hemos explicado muchas veces. El día de la venida secreta del Señor no llegará hasta que dos cosas sucedan. Primero, habrá un periodo de rebelión extrema contra Dios. Mire pues, hagamos una primera pausa. Y déjeme decirle que cuando usted y yo miramos los tiempos, vemos que estamos en un periodo de rebelión extrema en contra de Dios, donde la gente quiere hacer lo que su alma desea, y no solamente en las iglesias. Imagínense, se da hasta entre los cristianos, que hay muchos cristianos que se están enfriando, muchos cristianos que están adoptando prácticas que no le agradan a Dios, que están viviendo de formas que no le agradan al Señor. Cuánto más la gente del mundo que está en las tinieblas y que cada día comienza a inventar ocasiones y formas de pecado diferente. Por eso qué triste, amado hermano, en cierta forma, para las personas que están en tinieblas, el tiempo que les ha tocado vivir, porque están en medio de una generación perversa, en medio de una generación torcida que solo piensa en pecar. De hecho, hermano, mire, usted pone la televisión infestada de pecado, usted entra al internet infestado de pecado, usted entra a cualquier red social, lo mismo, porque el enemigo está preparando las bases para la manifestación de las tinieblas, que es la aparición del anticristo. Pero como yo le dije que eso para nosotros era una señal, también por lo que la Biblia dice, entonces nos están anunciando el pecado. A usted y a mí nos está anunciando que el Señor viene pronto. Mire, hermano, usted sabe que ahorita han estado de moda el tema de las elecciones en los Estados Unidos, y pues el que tiene el perfil para ganar, que todavía no es el ganador, porque ninguna entidad gubernamental lo ha declarado como ganador, sino quienes lo han declarado como ganador son los medios de comunicación que toda la vida se han manifestado anti-Trump. Pero el que se mira como que fuera a ganar, y el que quisieran muchos que ganara, hermanos, sus ideales son ideales anticristianos. Sabemos que nosotros no dependemos de un hombre, de ninguna manera. Si usted dice: ay, hermano, ¿por qué de seguro que no va a ganar Trump? Ay, no, ya viene la tribulación. No, hermano, con Trump o sin Trump va a llegar la tribulación. Lo que sí es que hay líderes que
son más permisivos. Mire, yo no soy a favor del presidente Trump. Nosotros como iglesia, lo hemos explicado muchas veces, somos apolíticos. Nosotros no apoyamos organizaciones políticas. Lo que nosotros hacemos, según la palabra, es exponer lo que la Biblia dice y entonces crear un panorama entendible para saber qué es lo que está viniendo sobre la tierra. Pero hermano, perdóneme, el menos peor, dijeran por ahí, era Trump. El otro, él sí, literalmente, no se diga la que está con él para vicepresidenta, Kamala Harris. Hermano, ella de las primeras jueces que comenzó a casar a lesbianas y homosexuales en los Estados Unidos, ella. Y con parámetros bien definidos anticristianos, es decir, que ella no apoya las religiones, ella no apoya mucho menos a los cristianos, sino que la libre expresión, como dijeran ellos, una open mind, una mente abierta, apoyar a todos los mismos derechos, iguales todos. Eso, o sea, está bien el término, pero la forma en la cual ellos justifican llegar al punto que ellos quieren trasladar no es lo que nosotros compartimos. Pero lo que nosotros estamos viendo sobre la tierra es una inundación de maldad, es una inundación de pecado, y la iglesia debe despertar ante esto. Entonces dice, primero habrá un periodo de rebelión extrema contra Dios, y entonces, número 2, se manifestará el hombre de pecado, el hijo del infierno. Mire qué impresionante cómo lo dice esta versión. El adversario de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Este personaje hasta se atreverá a ir y sentarse en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios. Entonces el apóstol Pablo nos mostraba cómo iba a ser la manifestación de este personaje. Después hay otro verso, mire qué interesante esto. 1 Juan 2:18. Hijitos, es la última hora. Preste atención a esa expresión. No está diciendo estamos en los últimos tiempos, ni tampoco está diciendo estamos en los últimos días, sino que ahí dice es la última hora, o sea, lo último de lo último. Si nosotros analizamos el panorama escatológico, entendemos que los últimos tiempos está hablando desde que el Señor vino. Comenzó el inicio de los postreros tiempos. Pero ahí nosotros ya no estamos tan solamente en los últimos tiempos, ni siquiera en los últimos días. Nosotros ya entramos a la etapa que se llama la última hora. ¿Y por qué dice el apóstol Juan? Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Entonces la última hora, oiga esto, para saber que estábamos en la última hora, una de las señales es que iban a brotar muchos anticristos. ¿Qué significa eso? Significa que se iba a levantar mucha gente que iba a estar en contra del caminar de Cristo, porque eso significa ser anticristo, estar en contra de Cristo. Y ojo, cuando usted sigue leyendo ahí, Juan es muy claro al decir que hay muchos cristianos que en algún momento se convierten en anticristos. ¿Cómo así? Que dicen ser cristianos, que dicen ser Cristos, pues, ungidos, llenos del Espíritu Santo, porque eso significa la palabra Cristo. Pero su caminar refleja todo lo contrario. Su caminar refleja todo aquello que tal vez su boca dice. Por eso dice aquel verso: a este pueblo de labios me honra, pero su corazón, su forma de vivir está muy lejos de agradarme a mí. Entonces mire qué interesante, porque la última hora iba a ser señalada, nos iba a ser mostrada, porque iban a surgir muchos anticristos, iba a ser desatado el mover del anticristo, del cuerno pequeño, que es lo que le estoy hablando. Perdón que vaya rápido, pero solo le estoy dando bases para sentarme en un punto que es muy importante para mí. Entonces, según Daniel, dice que este personaje que se llamaba el cuerno pequeño, tenía dos características.
dentro de las cuales la primera dice que tenía ojos como de hombre. Cuando usted estudia en la Biblia, los ojos sugieren control y gran conocimiento. Por eso es que una de las bases del anticristo y de la manifestación del mismo es que va a ejercer control total. Por eso es que usted mira que estuvo de moda y está todavía, pero ahorita por la pandemia lo estamos olvidando. Pero no olvidemos que el 5G ya está en medio nuestro y que una de las cosas que trae el 5G es control total. En algún momento hablamos algo acerca de esto y miramos cómo es que este tipo de tecnología trae un control total sobre la humanidad. De hecho, usted sabe que ahora no puede llegar usted al banco y depositar 50,000 quetzales porque le preguntan ¿y de dónde fue? ¿Y para qué lo quiere? Y tal vez usted, su abuelita lo había dejado como antes debajo del colchón, guardaban el dinero, ¿va? Y ahí tenía su abuelita y se murió y le dejó la herencia y eran sus 50,000. ¿Y de dónde es? Ese es lavado de dinero. ¿Y por qué? Y hermano, y una investigación que hacen ellos disfrazando, no, es que eso es para mantener el control del lavado de dinero y un montón, pero también es para ejercer control sobre la humanidad. De hecho, muchos dicen, no me consta, pero muchos dicen que parte de esta pandemia, que muchos le han llamado plandemia, porque no surgió así de la nada por comer sopa de murciélago, sino que ya se sabe que fue inventada por hombres y con otros fines. Parte de eso es, dentro de muchas cosas que quieren hacer, es ponerle una vacuna a la gente, pero muchos dicen que dentro de esa vacuna van ciertas cosas que ya es parte de una nanotecnología que sirve para controlar a la humanidad. O sea, yo solo le digo lo que he escuchado por ahí y que más de algo tendrá de verdad. No estoy diciendo que sea así, pero hermano, entramos a una etapa del tiempo donde, santo Dios, bien tremendo. Este 2020, hermano, sí que se nos dejó venir como balde de agua fría, desde el primer día. Usted sabe que el primer día de este año comenzaron con no sé si usted se acuerda, yo sí me acuerdo re bien, pero comenzaron con el anuncio de que sí, de que Irán tenía problemas con Estados Unidos y comenzaron con el anuncio de una tercera guerra mundial, y esos eran los memes del principio de año. Y después, ¿quién nos íbamos a imaginar que venía todo lo que ya nos ha tocado vivir? Si, hermano, si uno hace cuentas de todo lo que hemos vivido escatológicamente, pareciera que fuera lo de muchos años acumulado en uno solo. Entonces, tenemos que estar atentos al tiempo. Entonces dice, control total y gran conocimiento. Por su intelecto y conocimiento, ese gobernante subirá rápidamente a la eminencia, aplastando totalmente a 3 de los 10 reyes que habla Daniel 8. Ok, solo estoy leyendo, le repito, porque me quiero enfocar en algo más. La segunda característica que tiene el cuerno pequeño, que es el anticristo según Daniel, dice que es una boca que habla grandes cosas. Mire, antes de la explicación, tenga cuidado con ser fanfarrón, hermano, porque así es el cuerno pequeño. No, es que mire, iban 0-0. Pero a mí se me hizo tarde y llegué hasta el segundo tiempo. ¿Cuál? Solo entré yo. 5-0 quedamos. Yo metí el hat-trick, 2 asistencias. Dije, mira, es que la verdad, ese equipo sin mí no es nada. Hermano, hasta en esas cosas tan simples. Ya va a ser gente que se atreve a decir que por él o por ella la gloria de Dios cae aquí. Perdónenme. Yo creo que la gloria de Dios no cae ni desciende por ningún hombre ni por ninguna persona, sino porque Dios es bueno. Mira la necesidad de un pueblo y dice, yo voy a hacer descender mi presencia, yo les voy a hablar, yo los voy a bendecir, yo los voy a equipar, yo los voy a preparar. No es por hombres. Por eso dice la Biblia, no es por hombres, para que nadie se gloríe y termine siendo como el cuerno pequeño que termina hablando grandes cosas, que solo grandezas habla. Eso es parte de la influencia del anticristo. Pero al enfocarnos en esto, dice, habla grandes cosas. Esto se refiere a proclamaciones blasfemas. Yo lo invito a que usted anote esas citas, no las voy a leer por el tiempo, pero cuando usted mire Apocalipsis 13, 5 y 6, dice que el dragón y la bestia hablaban barbaridades y un montón de cosas, que están hablando de lo mismo, ¿va?
Y esa característica señala a un hombre capaz de proferir blasfemias contra Dios, haciéndolo de tal manera que atraerá y engañará a muchas personas. Mire, yo sé que todo esto que le estoy hablando y que lo estoy dando así es un tema y ahí tendríamos que explicarlo, pero en algún momento lo iremos a hacer. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo también el espíritu del anticristo se va a parar en los púlpitos de las iglesias, de las congregaciones, algo así como habla aquel verso donde dice: tengo algo contra ti, y es que permites que Jezabel esté enseñando en mi casa. Y Jezabel, hermano, es parte de las tinieblas, y se paran, hermano, y como dice que el cuerno pequeño habla grandezas, en los púlpitos se paran a hablar grandezas. Y le meten a la gente un evangelio terrenal, le meten a la gente un evangelio de superación humana. Y esa no es la esencia del evangelio, sino que la esencia del evangelio primeramente es la prosperidad interior. Y después que venga lo que tenga que venir humana y secularmente. Pero no podemos decir: no, es que tú fuiste preparado para... Y la gente ahí: sí, es cierto, de seguro que yo solo traigo 10 quetzales en la billetera, estoy en maldición. No, hermano. Si el apóstol Pablo decía: yo sé vivir en abundancia y también sé vivir en escasez, pero en todo he aprendido el secreto. Entonces mire, nosotros tenemos que entender que el evangelio así es. Bueno, voy a avanzar por el tiempo, le repito, perdón. Esto se lo voy a, la verdad, mejor solo lo voy a pasar. Anote Mateo 24:15, porque eso es lo que hace el anticristo. El lugar santo lo convierte en la abominación desoladora. Y eso se cumplió en algún momento de la historia también con otro personaje llamado Antíoco. Pero lo voy a pasar por el tiempo, porque la verdad creo que es necesario llegar al punto donde quiero explicar otras cosas. Y de aquí después yo le ponía otro dato, pero la verdad lo voy a pasar. En algún otro momento lo vamos a explicar, porque no le vengo a hablar de eso ahorita. Aquí me quiero detener. Ok, entonces ya quedamos claro que el cuerno pequeño, ¿quién es? ¿Quién? Al hermano parece que sea. Con libertad, dígalo, yo no lo voy a regañar, ni tampoco va a salir en internet de que usted está aquí. ¿Quién es el cuerno pequeño? El anticristo. Ok, preste la atención a eso. Ok, mire pues, vamos a Lucas 15. Aquí Lucas 15 habla una gran parábola. De hecho, es tan grande la parábola que a nosotros se nos ha enseñado que son 3 parábolas. Pero cuando nosotros le prestamos atención a la Biblia, solo es una parábola dividida en 3 enseñanzas. Entonces en Lucas 15 usted va a encontrar una gran parábola que primero comienza a hablar de una oveja perdida, si no mal recuerdo, pero si no es en ese orden, sí habla de estas 3 historias o lleva la enseñanza de estas 3. La oveja perdida, el hijo pródigo y la mujer que perdió la moneda de gran valor. Cuando usted lee la Biblia, ¿por qué le digo que es una parábola? Porque el Señor lo dijo, porque dice: y he aquí les enseñó una parábola. Así dice cuando comienza. Había cierto hombre tal y tal cosa, y termina a hablar de donde comienza a explicar. Y también había otro hombre que tenía un hijo, que esto y lo otro, y aquí y allá. Y también había una mujer. En ningún momento cortó de que eran 3 parábolas diferentes, era solo una, y que nos dejaba 3 enseñanzas. Pero yo no me quiero basar en las otras 2, solo me quiero basar en esta. Y dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Quién era el que quería comer algarrobas? El hijo pródigo. Mire pues, verso 17. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Mire pues, una pausa. Usted sabe que el hijo pródigo es una historia impresionante que refleja a muchos cristianos.
Lo que me llama la atención es alguien que estaba en la casa de Dios, que estaba cerca de su padre, y por alguna razón de la vida, él viene y decide irse y decir, no, ese literal, decidió vivir la vida loca, dijeron por ahí, y que se fue parranda y que con sus cuates y con mujeres, con vicios y un montón de cosas. Y después cuando se le acabó, dice que llegó y miraba a los cerditos. Y se le antojaba lo que los cerdos comían. Hermano, perdóneme, yo creo que ninguno de los que estamos aquí, eso creo, no sé si alguien sí, pero hemos llegado a tal punto de desear comer lo que comen los cerdos. Yo no sé si usted ha ido a, ¿cómo le llaman a los de los cerdos? Un chiquero, va, pero una granja de cerdos. No, pero hay gente que solo tiene su puerquito por ahí, que es, ¿un qué? ¿Ah? Yo no sé qué es eso, hermano, a esos lugares no voy. Ay, el fino, dijeran por ahí. Un corral, hermano, pero solo de ver un cerdo y uno dice, ay, chish, ¿así dice o no? No se la lleve de, ay, hermano, yo amo los animales. Ay, guacala, mira, y no hasta usamos esa expresión para referirnos a otras personas abusivamente. Como, bueno, yo sé que sale allá y en todos lados, pero bueno, cuando se mira, tan coche que sos, le dice, hermano, y se está hablando de algo sucio, ¿o no? Entonces dice que él deseaba comerse lo que comen los cerdos. Yo creo que hasta ese nivel ninguno, creo, y espero que nunca. Pero mire, después de todo lo que hizo, me llama la atención esa expresión, volviendo en sí. O sea que andaba fuera de sí. Por eso es que cuando una persona decide alejarse de Dios, yo digo que está algo así, mire, y necesita volver en sí, porque solo alguien así se aleja de la fuente de la bendición de Dios. Y ojo, tal vez no le estoy hablando de algo humano, sino que le estoy hablando de una figura espiritual. Por eso la Biblia dice que el mundo dice que nosotros estamos locos, pero los que no se dan cuenta que están locos son ellos. Porque nosotros estamos cerca de la fuente, del alimento, de la vida, de lo que permanece. Por eso usted sabe que hay muchos versos donde dice, por ejemplo, hay uno en Gálatas que dice, oh Gálatas, insensatos, ¿quién los hechizó? Porque han actuado locamente, dice una versión. Porque comenzaron en el espíritu y ahora están terminando en la carne. No se puede. Entonces dice que este hombre se alejó de la casa y después tuvo que volver en sí. Entonces mire, hermano, cuando usted mire que alguien se aleja de la casa, dígale, Señor, ábrele su mente para que vuelva en sí. Porque a veces piensan que están obrando bien y necesita la gente volver en sí. Ok. Y dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Eso pasa cuando tú te alejas de Dios. Eso pasa cuando yo me alejo de Dios. Desperdicio la casa de abundancia, desperdicio la mesa de abundancia del Señor por otras cosas. Eso es tremendo. Y después dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Usted sabe, perdón, solo en el otro lo cambié, aquí está. Usted sabe que esa parte de esa enseñanza a nosotros nos habla de la reconciliación, ¿verdad que sí? Nos habla de una reconciliación. O sea que nos está hablando esa parte de la parábola, nos está hablando de un tiempo de reconciliación, donde la gente se aleja de Dios y le dice, Señor, yo necesito volver a hacer las cosas que te agradan a ti. Señor, yo necesito experimentar aquello que experimentaba y que dejé de sentir. Yo quiero volver a sentir el fuego del amor por ti. Yo te quiero volver a servir como antes. Yo te quiero volver a buscar como antes. Está hablando de reconciliación. Amén. ¿Vamos claros hasta aquí? Ok, mire pues, aquí viene lo bueno. Volvamos al verso anterior. Dice,
le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba de comer. Mire que era lo que se quería llenar. Esa palabra estómago en el griego es la 2836, pero ahora vamos a aplicarlo en una figurativa espiritual. Entonces dice que este hombre tenía vacío el corazón, el interior, sentimiento o lo más profundo de la persona. Eso significa estómago o vientre según la Biblia que usted tenga. Entonces dice que el hijo pródigo tenía un vacío en su interior, en su corazón, en lo más profundo. Por eso la expresión de Juan 7:38 que dice: de su interior correrán ríos de agua de vida. Pero de este hombre no podía correr ríos de agua de vida porque era un interior seco. Y así hay mucha gente en este tiempo que tal vez su rostro representa y trata de reírse y trata de poner una buena cara, pero su interior es un interior seco, es un interior lastimado, es un interior que ha sido, no sé, ha habido un problema en el cual la presencia de Dios no ha venido y ha saciado su interior, y por lo tanto no puede correr ríos de agua de vida. Hay mucha iglesia en este tiempo que su interior está seco y puede estar sirviendo y puede hablar de Dios y puede tener privilegios si usted quiere, pero su interior está seco como el hijo pródigo y necesita ser saciado por la presencia de Dios. Mire qué interesante. Una pausa. ¿Con qué quería llenar su interior el hijo pródigo? Con algarrobas. Mire qué interesante. Esa palabra algarroba, según el diccionario expositivo Vine, es la 2769. Pero mire qué significa. Significa cuerno pequeño. Y dice, se usa en plural en Lucas 15:16 para las algarrobas que se daban a los cerdos. ¿Por qué? Porque las algarrobas, si usted lo alcanza a ver ahí en la pantalla, son como ese fruto del algarrobo, que tiene forma como de un cuerno, pero que en su traducción original dice, significa cuerno pequeño. Mire qué impresionante. Entonces me llama la atención esto, porque en su sequedad, en su necesidad, como no estaba cerca de la casa para ser saciado por lo de Dios, y como andaba lejos, como se andaba juntando con cerdos, entonces comenzó a desear las cosas que comían los cerdos, la administración del cuerno pequeño. ¿Y quién dijimos que era el cuerno pequeño? El anticristo. Entonces comenzó a dejar entrar en su interior la naturaleza del anticristo. Y cuando yo le hablo de naturaleza del anticristo, es ponerse en contra de Cristo, llevar una vida en contra, contraria a la que Cristo enseñó. Y déjeme decirle que en medio de las iglesias, ojo lo que le estoy diciendo, no lo estoy señalando a usted, pero en medio de las iglesias hay muchos anticristos. Hay mucha gente que solo honra a Dios de labios, pero su corazón no es conforme a la voluntad de Dios, no es conforme al orden de Dios, y por lo tanto está en contra de. Y esto es bien impresionante. Entonces mire, este hombre se había secado, había una necesidad interna de Dios, y en lugar de estar en la casa de su padre, en la casa de su Señor, alimentándose, se alejó. Por eso, hermano, ese es uno de los riesgos que tú y yo corremos al momento de alejarnos de casa, al momento de dejarnos de congregar.
comenzamos entonces a llenarnos y a querer dejar a nuestro interior una enseñanza y una administración que no es la que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso tenemos que estar alertas. Entonces, en base a todo esto, quiero irme a otro punto. Volvemos a esto. ¿Quiénes comían las algarrobas? Los cerdos. Entonces, figurativamente, los cerdos en la Biblia son figura de cristianos. Oiga esto, de cristianos que se han dejado llenar por algarrobas, que se han dejado llenar por un alimento que no es el de Dios, que se han alejado de Dios. Mire, perdón hermano, yo no lo quiero insultar. Entonces, que si no voy a la iglesia soy coche. No hermano, yo no le estoy diciendo eso, porque después es que ahora uno tiene que tener cuidado con aún con lo que sale ahí en la pantalla, o en esos chunches de las redes. No, yo no le estoy diciendo eso, sino que figurativamente. Por eso le estoy poniendo base por base para que entienda lo que le estoy tratando de decir. Entonces, figurativamente, cuando tú te dejas de llenar de lo de Dios, cuando tú te alejas de lo de Dios y comienzas a desear las cosas de los que están en medio de la suciedad, porque recuerde que un cerdito está en medio de la suciedad, un cerdito está enlodado, un cerdito está perdido. La Biblia dice que el Señor nos sacó del lodo cenagoso. ¿Y dónde habita el cerdito? En el lodo cenagoso. Entonces muchos así éramos y de ahí el Señor nos sacó, pero no podemos seguir volviendo a esa condición. Entonces mire qué pasa con los cerditos. Características de un cerdo. Eso son naturales, pero le vamos a ubicar una enseñanza espiritual. Después le voy a poner algunos versos que hablan de esto. Pero dice, son omnívoros, es decir, comen todo tipo de alimento, incluso carne. Entonces mire, hay cristianos omnívoros. Mire, le invito a la primera comunión de fulano, ahí va. Y mire, lo invito al bar mitzvah de no sé quién, ahí va. Y mire, lo invito a un encuentro ecuménico, ahí va. De todo, dándole. Y también carne, porque como anda como la mojarra así que de todo le entra, pues también cuando le invitan a pecar, ahí va. Es puro puerquito. Le repito, no lo vine a insultar, de verdad yo lo amo, lo bendigo. Y no, para mí es un privilegio, pero yo solo le estoy poniendo en la figura. Come de todo. No hermano, es que como salimos ahí va, pero hay un canal cristiano entre comillas, que pasan todo tipo de cosas. Y ahí está la gente. Hermano, usted tiene que discernir qué es lo que le están enseñando. Y oiga esto, y no a todo lo que le digan que viene de Dios decirle amén. Porque mucha gente le dice amén solo porque dice hay predicador o fulano y tal, y usted no sabe si lo que está diciendo es de acuerdo a la palabra o no. Por eso la iglesia en este tiempo necesita conocimiento, porque si no le termina diciendo amén a un alimento que no proviene de Dios. Entonces tenemos que cuidarnos de eso, si no está siendo filtrado en nosotros el alimento del anticristo. Qué tremendo. ¿Cuál otro? Tiene exceso de grasa y carne. Usted sabe que en la Biblia la gordura es figura de pecado e insensibilidad. Usted recuerda que había un rey ya no me acuerdo el nombre, solo me acuerdo del que lo mató, que quien lo mató era un hombre llamado Ahod, que era un juez de Israel. Pero dice, mire qué interesante esa historia, porque dice que este hombre se presentó porque era uno de los reyes cananeos y sabía que tenían que pelear en contra de este rey, y se presenta delante del rey, pero le revisaron el muslo izquierdo, porque todos los guerreros en ese tiempo aquí cargaban la espada porque eran diestros, pero Ahod era zurdo y no le revisaron el muslo derecho.
Entonces dice que se presenta delante del rey, pero aquí va la figura, porque dice que era un rey de este porte. Y entonces dice que solo se acercó el rey, sacó la espada y se la enterró y lo mató. Y eso es figura del pecado, que cómo el cristiano va a vencer el pecado con la palabra de Dios. Entonces mira, amado hermano, una de las cosas que tenemos que vencer es el pecado, la insensibilidad espiritual. Cuando tú ya te sientes insensible espiritualmente, cuando cae una gloria de Dios y tú miras que todos están moqueando y dices, ala, qué linda la presencia de Dios hoy en la iglesia, ¿verdad, mi amor? Si yo me estaba quedando dormido. Hermano, está siendo insensible. Ten cuidado. Otro, territoriales y dominantes. Hermano, estos, los que actúan como cerditos son claveros, peleoneros. No, aquí no, ya no hay espacio para más. Ya estamos cabales. Partido de fútbol será aquí la iglesia. Aquí no es aquí de que elegir a quién sí, a quién no. No, hermano, en mi grupo de servidores ya no me metan nada más porque ya estamos cabalitos. Y aparte se me cae un poquito mal, entonces mejor que no venga para acá. ¿Y quién dice que así tenemos que ser? Cuando usted se encuentra a alguien así, dígale, no actúes como cochito, dígale. Porque así hacen estos animalitos. Y nosotros no podemos. Porque el Señor, oiga esto, el Señor no vino a apacentar cerdos. En la Biblia hay gente que apacentaba cerdos y eso es abominación ante los ojos de Dios. El Señor vino a apacentar ovejas. Somos ovejas de su prado, dice la palabra. Mire qué interesante. Escandalosos. Usted mira cómo usted ha pasado por un matadero y cuando van a matar un coche, todo el pueblo sabe que lo van a matar. Y una gritazón. ¿Y cómo es el cordero cuando lo van a matar? Y no por eso dice que es mudo. Enmudeció como cordero, dice la Biblia cuando habla del Señor Jesucristo. Escandaloso, hermano. Tiene su figurativa, pero voy avanzando por el tiempo. Mire, este otro me llamaba la atención. Sumamente curiosos y tienen gran intuición. ¿Cómo le diríamos esto en Chapín ustedes? Usted ya sabe cómo le diría. Hermano, ¿y hay cristianos así? Vos ya te diste cuenta que a la hermana fulana de tal ya van 2 domingos que no la ponen a misa en la alabanza. Esa es seguro que pecó. De verdad, vamos. Hermano, puros puerquitos. No poseen glándulas sudoríparas. Y por eso su necesidad de revolcarse en los charcos. Mire, esto es bien interesante. Vamos a la Biblia. Proverbios 11:22. Una mujer hermosa, sin discreción, aunque sea hermosa, pero no tiene discreción, es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Mire, recuerde que cuando hablamos de iglesia, también aparte del género, estamos hablando de la entidad. ¿Qué entidad? La iglesia. Entonces está hablando en mujer, le está hablando a la iglesia. El cristiano tiene que ser discreto. No podemos ser indiscretos. Ay, hermano, en esta pandemia sí te fue bien, ¿verdad? Bien, ya ni te queda la camisa. Y así le da la bienvenida a su hermano. ¿Y cómo se va a sentir el otro? Ya ni se va a querer sentar porque siente que va a reventar de un botonazo el que está al frente. No podemos ser indiscretos. Que nuestra boca sea evidenciada por un buen hablar. Que de tu boca salgan palabras de bendición. Que tú mires a tu hermano, a tu hermana y digas, hermana, Dios te bendiga, qué bueno verte. Y que de tu boca salga bendición. Porque si la Biblia dice en Santiago, nuestra boca no puede sacar 2 tipos de agua. O ustedes miran, dice la Biblia, que de una fuente sale agua dulce y agua salada. Así el cristiano no puede ser influenciado en su hablar por 2 tipos de cosas. Tenemos que tener discreción en nuestra boca. ¿Qué más? Mire ese otro verso. Esto es impresionante. Demuestran
¿qué tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito? Y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Cuando usted lee el contexto de 2 Pedro, ahí dice, en pocas palabras, el apóstol Pedro nos estaba diciendo a toda la iglesia: miren, no sean injustos con Dios, porque Él dio su vida por amor a todos ustedes. Él dio su vida por amor a todos nosotros. Y nosotros a veces estamos bien con Dios y a veces nos alejamos. Y a veces le buscamos y a veces no le buscamos. Tenemos que decirle: Señor, yo necesito servirte. Miren, hermano, hay cristianos que en lugar de ser de bendición para los demás, sirven de piedra de tropiezo. Ahorita sí me puse un poquito enojado. Un poquito. No podemos servir de piedra de tropiezo. Nosotros, con nuestras buenas actitudes, con nuestra forma de vida, tenemos que evidenciar que Cristo está obrando en nosotros y acercar a las personas a Cristo. Pero ¿cuál es el dicho que usa el mundo? Los cristianos, no, a ver si esos son los peores, dicen algunos hermanos abusivos. No, hombre, si los cristianos a la iglesia, pero detrás de la puerta se echan el pirulazo. Entonces, mire, hermano, le repito, yo no estoy aquí para juzgarlo, porque no soy quien para hacerlo. Lo que yo sí sé es que el Señor no rechaza un corazón contrito y humilde. Y si tú, como todos nosotros en la iglesia, recuerde que la iglesia es un hospital de Dios, ¿verdad? Y en el hospital, ¿usted qué encuentra sanos? No, en el hospital encuentra enfermos. Entonces vamos a ver un montón de enfermos que por algún tiempo hemos estado batallando con algún área de nuestra vida y le decimos: Señor, ya no quiero ser el mismo. Y ahí hemos tratado de luchar y eso. Yo me estoy refiriendo con esta actitud a alguien que ya cayó en iniquidad. Alguien que le resbala a buscar de Dios. O sea, va a la iglesia, pero después está haciendo y deshaciendo en el mundo, como ya no hay redargüimiento en su corazón. Ahí sí, préstale atención, porque con Dios no se juega. Pero si tú estás en el caminar y diciendo: Señor, ayúdame, perdóname, tú sabes, Señor, y estás pidiéndole, y en el continuo caminar, en la continua batalla, el Señor mira tu actitud, el Señor te perdona, porque dice la Biblia que un corazón contrito y humilde no lo rechaza. Pero un corazón que ya cayó en desobediencia, hablando de un grado de iniquidad, ahí sí hay que tener cuidado, porque se vuelve un corazón terco, un corazón necio, un corazón insensible, que sabe lo que es bueno y no lo practica. Entonces, por eso dice la Biblia, es como un cerdo recién lavado, que lo limpiaron. Hermano, ¿cuánto dura un cochito recién lavado? Lo limpia y solo lo suelta. ¿Cuánta gente hay así espiritualmente? Un ratito solo en la iglesia para que le hiciera caso la fulana o el fulano. Solo logró su cometido y como el cochito a revolcarse. Y dejó a la otra bien engañada en una forma de vida terrible. Santo Dios. Bueno, ya se puso bien áspero esto. No, yo lo vine a bendecir. ¿Qué más? Mire este otro. Y había una piara de muchos cerdos paciendo ahí en el monte. O sea, estaban siendo apacentados. Y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos. ¡Qué impresionante! O sea, había un receptor que les permitía sentirse cómodos ahí. Y él les dio permiso. El Señor les dio permiso. Y los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y la piara se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Mire qué interesante. Entonces, una persona que tiene actitud, que le está abriendo espacio a alejarse de Dios, que le está abriendo espacio al pecado, que le está abriendo espacio a las cosas malas, es un blanco para las tinieblas, para visitación de espíritus inmundos,
para visitación de demonios. Hermano, ¿cómo no quieres que vengan visitaciones de demonios a tu alcoba? Si tienes la gran televisión y la apagas a las 3 de la mañana por estar viendo películas de terror o saber qué cochinadas hay. Ay, mi amor, ¿sentiste que nos vinieron a jalar los pies? Sí, porque está en pecado. Ay, hermano, ya me enojé. No me tengo que enojar. Pero hermano, abrimos la puerta y después no queremos que nos molesten. El cristiano le abre la puerta al enemigo. Por eso dice que no aportillemos el vallado, que no le abramos la puerta. El Señor le dijo a Caín: Caín, ten cuidado, porque el pecado yace a la puerta y te codicia. Entonces, ¿dónde está el pecado? En la puerta, esperando que nosotros le abramos para meterse. Por eso es que cuando nos comenzamos a alejar de Dios, cuando comenzamos a caer en pecado, entonces el Señor permite que venga visitación de espíritus inmundos y aún de demonios. Ok, ayúdame a ministrar. ¿Quién está aquí? Juan, mire esto. Y aquí me quiero detener y con esto quiero ministrar. No den a los perros las cosas que pertenecen a Dios, ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor y los perros pueden morderlos a ustedes. Mira, hermano, hay mucha gente que no ha aprendido a valorar la presencia de Dios, que no ha aprendido a valorar la visitación de Dios, que no ha aprendido a valorar lo que Dios le ha dado. Y se ha pasado el tiempo renegando, criticando, lamentándose delante de Dios. Y no se da cuenta que está actuando de esta forma. Mucha gente que no ha podido ser feliz por mucho tiempo, porque tal vez dice: ¿y por qué me ha tocado vivir en esta familia? O con estos padres, o con este cónyuge, o con estos hijos, o por qué solo tengo este trabajo y no he tenido otro trabajo, y por qué esto, y no se diga lo espiritual, que el Señor le ha hablado, que el Señor le ha abierto puertas, que el Señor le ha bendecido y no lo ha valorado. Recuerda que el que vuelve en sí estaba en un tiempo de reconciliación. Y esa reconciliación impidió que el Hijo dejara entrar la administración del cuerpo pequeño a su vida. Eso es una figura para nosotros en este tiempo. El pecado está a la puerta. El pecado te codicia. El pecado te conoce. Por mucho tiempo el enemigo ha estado ahí, sabe dónde tú eres blanco fácil, sabe dónde colarse en tu vida. Pero es necesario que le digas: Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí está mi corazón. Aún hay gente que en su familia ha tenido situaciones adversas y se ha lamentado. Pero el Señor te quiere dar restitución. El Señor te quiere dar bendición. Tal vez hay alguien que ha sufrido alguna derrota no hace mucho tiempo. Tal vez no ha pasado mucho tiempo y no te has podido levantar de ahí. Yo te vengo a decir de parte de Dios: mayor es el que está contigo, no temas. Mayor es el que se ha levantado a favor tuyo. Solo ministramos. Mayor es el que está de tu lado. Aunque veas un panorama oscuro, aunque veas un panorama muy difícil delante de ti, no te decepciones, no te vuelvas atrás.
El Señor tiene un propósito para tu vida. El Señor tiene un propósito para tu vida. Si has estado batallando, oye esto, si has estado batallando con un pecado, con un área en tu vida por mucho tiempo y no has podido y te sientes identificado de que te ha costado y que le has buscado al Señor, pero cuando viene la oportunidad de pecar has caído, el Señor hoy te quiere dar una oportunidad. El Señor hoy te dice: vengo a abrir tus ojos para que entiendas lo que has estado desperdiciando. Tal vez te has acomodado por mucho tiempo y ya no avanzaste, y ya no creciste, y ya no sentías la presencia de Dios como antes. Yo te vengo a decir de parte de Dios: hoy está cayendo un torrente de agua sobre tierra estéril, pero ya no más serás estéril. Ya no más serás infructífero, ya no más serás infructífera. Hoy cae la lluvia del cielo que refresca tu vida. Ahí donde estás, dile: Señor, aquí está mi vida. Dile: Señor, aquí está mi corazón. Yo no me voy de este lugar sin que me bendigas. Dile: yo no me voy de este lugar igual. Esa es la actitud que todos debemos de adoptar al venir a la casa. Yo no quiero ser como el hijo pródigo, que teniendo tu presencia, teniendo tu visitación, teniendo palabra, la menospreció. Yo quiero disfrutar lo que tú me das. Yo quiero disfrutar lo que tú me has dado. Dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Irraquén abrasto, preco irroquén abrasto, anabramamo, irroquén abrasto, canabrabasto. Porque así dice el Señor: has sentido que te trataron con injusticia. Has sentido, dice el Señor, que duramente te han tratado. Pero déjame decirte: yo he puesto mi mirada en ti. Yo te estoy formando. Yo te estoy capacitando. Hasta el día de hoy no te ha faltado nada, y yo me comprometo contigo, dice el Señor, a que no te va a faltar nada. Así como aquella viuda que le creyó a mi siervo y le dio lo mejor que tenía, así yo contigo hoy hago un pacto, dice el Señor. No te va a escasear. No te va a escasear lo espiritual ni lo material hasta el día que yo retorne por ti y los tuyos, dice el Señor. Y rabrabasto, y rabrasto. Dile: Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí está mi corazón. Disfruta de su presencia.